¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos Giselle. días, Licen. Bueno, se Muy dicen contento. por allá, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, presentar documentos, certificados, ¿sí? Y tal vez tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del arte colonial, ¿no? Que prácticamente podemos establecer que a la llegada de los españoles al continente americano, eventualmente las costumbres, tradiciones que tenían las culturas, en este caso precolombinas, totalmente cambiaron, ¿no? Y los europeos prácticamente establecieron sus parámetros administrativos, sociales, culturales, pero sobre todo también su arte prácticamente que trajeron de Europa para instalarlo directamente en el continente americano, ¿no? Especialmente con decoraciones religiosas de las cuales podemos observar aquí, ¿no? Miren, justamente con una decoración, en este caso, ¿no? Con colores sumamente llamativos y sobre todo también podemos determinar la presencia religiosa, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen en donde podemos resaltar la imagen de la Virgen María, ¿no? Con la población en general, ¿no? Recordemos que los españoles eran sumamente religiosos y por ende pues todas las obras de arte, por no decir su mayoría, prácticamente estaban enfocadas en su tema religioso, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el arte colonial dentro del continente americano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Elizabeth, por favor? El arte en América ha sufrido variedad de cambios. Esto lo decimos sobre todo por los cambios que el propio continente también ha sufrido desde el momento de su colonización. No fueron pocas las transformaciones que el territorio experimentado en lo religioso, lo cultural, lo político y lo económico. Muchos sostienen más bien que se trató de algo traumático. Las artes fueron uno de los aspectos impuestos más representativos de este periodo posterior a Colón y su arribo. Se tratarían de todas las expresiones artísticas que se dieron entre las expresiones artísticas que se dieron entre la llegada de los europeos y la independencia de América Latina. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Y es muy bien. Aquí podemos identificar, ¿no? Que fueron muchos cambios trascendentales que los españoles realizaron, en este caso, en los territorios conquistados a las culturas colombinas, ¿no? Precolombinas, que prácticamente fueron las que tuvieron la necesidad de enfrentarse y después directamente transformaron lo que son sus territorios, ¿no? Estableciendo las posturas políticas de los españoles, la religión, la construcción directamente de templos, de iglesias y sobre todo el poder económico también se fortaleció en España. Miren, las principales obras de arte que en este caso realizaron en la época colonial por parte de la población indígena y obviamente pues a cargo de los españoles, ¿no? Miren, representando a Jesús, a José, a María, colores llamativos, también podemos observar la representación de pequeños arcángeles y también el trabajo directamente en madera y con materiales preciosos, ¿no? En el caso del oro, de la plata en general. Ahora, vamos a determinar algunas características. Me ayuda, por favor, el señor
Dani Marcelo Pérez. ¿Estamos ahí? Sí, listen, dame un segundito, por favor, ya. Por favor. De donde dice arte colonial. Arte colonial, es decir, un periodo cultural que abarcó 400 años. Algunas de las características que lo distinguen serían los siguientes. Tenían un componente alternamente religioso, se utilizó como una de las formas más eficaces de evangelización de los indígenas. Em, Su principal forma de manifestación ha sido la arquitectura, la cual se presentó a través de hospitales, universidades e iglesias. Tiene una fuerte raigambre europea, siguiendo estilos como el renacentista, barroco y rococó. Su pintura fue originalmente imitación del estilo europeo. Sin embargo, con el tiempo fue ganando señas propias, asimiló elementos de la cultura precolombina. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a determinar sus características, ¿no? Se establece que el arte cultural o el arte colonial, en este caso, tuvo un crecimiento de 400 años, ¿no? El enfoque obviamente religioso, también podemos establecer de que fueron técnicas utilizadas para la evangelización de los indígenas de igual manera, ¿no? Se dio paso a la construcción de hospitales, universidades, iglesias, templos, con la finalidad de que el arte lograra pues tener un crecimiento bastante grande, ¿no? Podemos identificar que el estilo europeo que prácticamente llegó al continente americano fue el renacentista, el barroco y el rococó, que ya vamos a estudiarlos más adelante, ¿no? Si bien es cierto, podemos identificar que su pintura prácticamente tenía la misma cosmovisión europea, tenía directamente las mismas señales religiosas. Sin embargo, los materiales también fueron cambiando, ¿no? Pero sobre todo la expectativa religiosa seguía manteniéndose en dibujar a figuras religiosas como la Virgen María, Jesús, los santos, especialmente aquí podemos identificar los milagros de María y sobre todo también podemos verificar que en la mayoría de los templos, especialmente de las culturas precolombinas, crearon las primeras iglesias, ¿no? Y eso lo hacían con un objetivo particularmente de que la evangelización sea más fácil de realizarlo, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿con qué nombre la conocemos a la Virgen María? Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Excelente, muy bien. Aquí en el Ecuador, ¿con qué nombres las conocemos? La Virgen del Quinche. Pinche del Cisne. Muy bien. Del Dolorosa. Cisne. La Virgen del Cisne. Excelente, la La dolorosa. Muy bien. narcisista. Entonces, la mayoría de las culturas precolombinas, hablando de América Central, de América del Sur, prácticamente representaban, en este caso, ¿no? Por darles un ejemplo, a la Virgen María en iglesias y en templos, ¿no? Y en cada territorio, pues, obviamente tiene su propia denominación, ¿no? La Virgen de Guadalupe, aquí en el Ecuador, la Virgen del Quinche, del Cisne, bueno, prácticamente haciendo referencia a los aspectos religiosos y sobre todo a las iglesias también, ¿no? Ahora, nos vamos directamente a su origen. Me ayuda, por favor, el señor Nelson Rodríguez. Sí, Lice, buenos días. Origen tal como se ha mencionado más arriba del arte colonial tiene una fuente fuerte, raigambre europea. En un principio, la participación de las artes indígenas o precoloniales era casi nula. Gran parte de las manifestaciones coloniales era de hecho importante. Pasó mucho tiempo para que el arte colonial asimilara
con mayor claridad aspectos de las artes precoloniales. Historia. La llegada de los españoles al continente supuso un periodo de transformación en lo político, lo económico y lo social. Las condiciones materiales es periodo histórico fueron trastocadas profundamente. Originalmente se podría decir que se comenzaron con colonias que poco a poco fueron arraigándose y complejándose. Estas formaron las primeras capitanías y virreinatos del continente. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, pues prácticamente, ¿no? Tuvo Listo, Lice. desde la llegada de los españoles, ¿no? Especialmente se manifiesta que tuvo su llegada desde el primer momento que arribó Cristóbal Colón, ¿no? Ahora, vamos a identificar los tipos de arte que prácticamente llegaron al continente Listo, Lice. americano, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Erika Dayana? ¿Estamos ahí? Erika Dayana, no, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jimena Alexandra? Ya me espero Jimena un ratito. Alexandra. Ya, No, no estamos. sí, bueno, ya. Listo, Origen. muy bien. Tal como se ha mencionado más arriba, el arte colonial tiene una fuerte raigambre europea. En un principio, la participación de las artes indígenas o precolombinas era casi nula. Gran parte de las manifestaciones coloniales eran de hechos importadas. Pasó mucho tiempo para que el arte colonial asimilara con mayor claridad de aspectos de las artes precolombinas. Historia. La llegada de los españoles al continente supuso un periodo de transformaciones en lo político, económico y lo social. Las condiciones materiales de ese periodo histórico fueron trastocados profundamente. Originalmente se podría decir que se comenzaron con las colonias que poco a poco fueron arraigándose y complejizándose. Estas formaron las primeras capitanías y virreinatos del continente. Excelente, hasta ahí nada más. De hecho, eran los tipos de arte. Más abajito, muy bien. Ahora, vamos a identificar, ¿no? Los tipos de arte prácticamente, ¿no? Estaban determinados en renacentismo, barroco y rococó. El renacentista prácticamente era la que representaba la cultura del medioevo, ¿no? Es decir, prácticamente representaban imágenes entre los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Especialmente representándolas con figuras arquitectónicas, en este caso con iglesias, con monumentos, con templos, ¿sí? En donde prácticamente se hacía referencia el ambiente entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? El barroco como tal, prácticamente, ¿no? Destacan las características propias con el exceso de detalles, ¿no? Utilizando material ornamental, suntuoso, o materiales preciosos como el oro, la plata, ¿sí? Y sobre todo directamente mencionan lo que son parámetros en donde se utilizan lo que son el trabajo de los frescos en general, ¿no? Es decir, actividades directamente en donde detallan
lo que es la postura religiosa, sea directamente de lo que es la representación, en este caso de un pequeño monumento, pero sobre todo con su decoración. Y el rococó prácticamente, ¿no? Destaca la vida de la élite de los españoles de aquel momento, ¿no? Su vida, cómo se encontraban en la sociedad, qué tipo de formas vestían, qué tipo de herramientas, qué tipo de materiales preciosos llevaban en sus cuerpos y detallando directamente su vida, ¿no? Dentro del aspecto de control territorial, dentro del aspecto religioso y sobre todo, pues, dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, prácticamente estos tres estilos llegaron al continente americano. Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen de la representación directamente de la Virgen María, ¿no? Esta representación, ¿qué sería? ¿Renacentista, barroco o rococó? ¿Qué opinan ustedes? Renacentista. Dicen, no está compartiendo la pantalla. Los demás, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No se ve Licen. nada, Alicia. No, Licen. No, Licen, no está compartiendo. Exacto. No, no. Licen, ¿Compartiendo? ¿qué página Bien. es, Licen? No está compartiendo. ¿Qué página es, Licen? Listo. Disculpen. La 32. Gracias. Muy bien, parece que se ha ido un poquito la señal. ¿Me confirman la clase está siendo grabada, por favor? Sí. La clase sí. Ya Ahí salió. tal vez. Ya Ahí salió. está compartida. Excelente, muy bien. Entonces, la imagen que tenemos aquí de la Virgen María, ¿qué será? ¿Renacentista, barroca o rococó? Renacentista. Renacentista. ¿Será? Excelente, muy bien. Representa a lo divino. La imagen que tenemos en el centro, ¿qué será? ¿Renacentista, barroco o rococó? Barroco. Barroco. Barroco, excelente. ¿Sí? De igual manera, la de acá, ¿qué será? Rococó. Barroco. Libertador. Sí, podría ser también un poco del rococó. Sin embargo, la construcción de esta iglesia prácticamente es sumamente detallada, ¿no? Entonces podría ir en ambos parámetros. Entonces, miren, por ejemplo, esta iglesia, ¿con qué nombre la conocemos nosotros? San Francisco. Iglesia Católica. La San iglesia de Francisco. San Francisco. Francisco. San Francisco. Muy bien. La cual directamente cuenta con una leyenda. ¿Qué leyenda tiene esa iglesia? ¿Nos acordamos? Cantuña. Lo de Del Cantuña. Cantuña. De los La diablillos. leyenda de Cantuña, ¿no? Generalmente se menciona, ¿no? Que esta iglesia, pues, fue construida por un pacto con Cantuña, un indígena, con el diablo y la construyeron, ¿no? Bueno, como ustedes saben, pues, es una iglesia sumamente representativa de nuestro territorio, sumamente grande, sumamente majestuosa, ¿no? Pero podemos identificar que en el centro histórico, especialmente en Quito, tenemos grandes iglesias. Ahora, vamos a determinar los cambios más importantes que se dieron en pintura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayudan, por favor? El señor Marlon David. ¿Estamos ahí? Señor Marlon David. No, ¿no estamos? No, muy bien. Señorita Adriana, por favor. Buenas tardes, listo, ya comienzo a leer. Pintura. La pintura colonial tuvo la característica de poseer en su haber un significativo componente religioso. En un principio, esta se ejecutó solo con los medios que existieron en su momento,
sin tanta influencia de los maestros europeos. Esto implicó pinturas con representaciones artísticas de la Virgen María o Jesucristo. Posteriormente, la importancia de talento europeo trajo la influencia de grandes artistas que siguieron la misma línea de pintura barroca y rococó. Excelente, muy bien. Ahora, en pintura, ¿no? Como ustedes saben, tiene un componente altamente religiosa, ¿no? Aquí podemos identificar a la Virgen María, a Jesucristo, también podemos identificar lo que son colores llamativos en las iglesias, tanto por dentro, por fuera, en el techo, en las paredes, ¿no? Miren, justamente así. ¿Sí? Sumamente llamativas. Nos vamos a la escultura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Regálenme un segundito, por favor. ¿Me ayuda, por favor, el señor John Walán? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. Por favor. Sí, ya, a ver, escultura. Por otro lado, la escultura siguió caminos similares, muy probablemente debido a la extrema pobreza de muchas de las capitanías y pueblos colonos, hizo que la influencia religiosa fuese tan importante. Las primeras esculturas siguieron esta misma línea. En principio, se trataron solo de elaboración hechas a partir de la madera. Esto también se hizo con motivos de oro y plata. Con motivos de oro y plata. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Si bien es cierto, los recursos que los españoles tenían al llegar al continente americano eran muy escasos, ¿no? Sin embargo, los españoles como tal empezaron a utilizar lo que es la madera, sí, estudiando también lo que es la utilización de materiales como el oro, la plata, con fines decorativos, ¿no? Miren, pues por aquí tenemos lo que es una imagen, ¿no? De la Virgen María, de los colores llamativos, de los bordes que tenemos este lado de acá, de la representación ornamental, ¿no? Y el trabajo, en este caso, en la madera, ¿sí? Mira, justamente lo que es el altar mayor, que en la mayoría de las iglesias que tenemos aquí en el Ecuador, ¿sí? Sumamente grandes, la decoración en la parte de arriba del techo, en los muros, trabajo directamente en la madera, y la representación religiosa de Jesús, de José María, dentro, y los ángeles, ¿no? De este lado de acá, una representación de los españoles. Ahora, vamos a identificar sus grandes avances en arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Anabela Juliet? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa. En principio, las grandes ciudades fueron construidas alrededor de una iglesia. Esto se debía a una orden emitida por la realeza. Los españoles le dieron una importancia singular a la conversación religiosa. A tal punto llegó esta orden, que ninguna ciudad podía ser construida sin la primera construcción de una obra religiosa. Poco a poco, el barroquismo fue tomando fuerza en las principales ciudades del continente. Entre los dos principales exponentes de esta tendencia, tendríamos a los dos casos del virreinato de Perú y de México. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. En arquitectura, ¿no? Podemos detallar que las obras más importantes que realizaron, ¿sí? Los españoles fue la construcción de las iglesias, ¿no? Además de ello, generaron pues una normativa en la cual indicaba que cada ciudad debe fundar lo que es una iglesia importante, ¿no? Y por ende, pues, en cada ciudad, especialmente de los territorios
donde se encontraban las colonias fueron construidas. ¿Sí? Y aquí directamente podemos establecer que dentro de las primeras construcciones lo hicieron dentro de Ok, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo acá, ¿sí? La decoración directamente en el piso, podemos encontrar lo que son en las paredes, en las columnas, ok, colores sumamente llamativos. Además de eso, también podemos encontrar obras de arte con características de anonimato. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a las iglesias, hemos visto decoraciones que nos dicen en la partecita de abajo, ¿no? Autor, tal persona, año, tal persona, nombre de la obra, tal obra. ¿Hemos visto tal vez? Sí, ¿no? Sí, Excelente, si no Licen. ya lo vamos a revisar. Muy bien. Ahora, dentro de estas obras, en algún momento ustedes han de haber observado de que aparecen obras que les dice anónimo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hemos hecho la ruta de las iglesias. Sí, Licen. Excelente. Bueno, ya les voy a mandar. Ahora, prácticamente, y en algunas obras le sale anonimato o anónimo, ¿no? Generalmente se establece que estas obras las realizaron los indígenas, ¿no? Como saben, para aquella época ellos eran muy estigmatizados y eran prohibidos totalmente de realizar cualquier tipo de obra. Y cuando los españoles encontraban este tipo de obras aceptables, las guardaban, ¿no? Y eso obviamente influía para que en este caso lograran pues afectar su construcción artística, ¿no? Por ende, siempre van a encontrar algunas obras con anonimatos. Ahora, vamos a determinar una técnica que los indígenas aprendieron dentro de nuestro territorio y que les sirvió bastante a los españoles. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Verónica? ¿Estamos ahí? Señorita Carmen Verónica. No, no Sí, estamos. Licen. Muy bien. Licen, sí. Buenas tardes, sí estoy aquí. Buenas tardes, por favor. Ya. Características. Uno de los elementos más definitivos de esta doctrina artística es el uso de la técnica del encarnado. Dicha técnica consiste en aportar naturalidad a las obras a partir del color de piel de quienes estén pintados. El encargado es usado tanto en la escultura como en la pintura, puesto que aporta naturalidad y humanismo a las obras. Un rasgo también llamativo es que los escenarios predominantes por el arte quiteño corresponden a ambientes exclusivamente de la región andina. Los paisajes naturales de esta región o la estructura arquitectónica típica de la misma dan contexto al sentido y desarrollo de las obras. Excelente, muy bien, señorita Díaz. Muchísimas gracias. Ahora, la técnica del encarnado, ¿no? Prácticamente era utilizar la vejiga del borrego, ¿sí? Pasarlo directamente por estas obras de arte y ahí directamente estas obras encontraban lo que es una naturalidad, una resaltación dentro de estas obras en donde prácticamente ya podían considerar que tenían pues un poco de vida, ¿no? Por ende, pues utilizaban en estos trabajos, miren, los trabajos que observamos aquí utilizaban lo que es la técnica del encarnado, ¿no? De igual manera, en la mayoría de arte, en las representaciones religiosas, ¿no? Jesús, José, y sobre todo la vida aristocrática que tenían los españoles de aquella época, ¿no? Miren, justamente la decoración, miren el trabajo directamente en la madera, ¿sí? La decoración directamente en materiales preciosos y obviamente pues tenemos las figuras religiosas, ¿no? Que justamente todas ellas prácticamente estaban dentro de las iglesias y eso permitía que a los españoles prácticamente lograran evangelizar, en este caso,
a los indígenas, ¿no? Tenemos la construcción de diferentes iglesias, tanto en América Central, en América del Sur, monasterios. También podemos identificar que trabajaron lo que son en materiales como el barro, el yeso, ¿sí? Miren, justamente una representación de la Virgen María con una especie de sufrimiento, obviamente con la muerte de Jesús. También podemos observar lo que es la representación de Jesús, de los apóstoles en general, y también miren, la representación de las coronas, ¿sí? Sumamente llamativas, sumamente grandes, ¿no? Y aquí aparece lo que se conoce como la escuela quiteña, que prácticamente tuvo su gran desarrollo dentro de la Real Audiencia de Quito, ¿no? Aquí también podemos identificar que pasó por una serie de etapas entre el siglo XVII, en donde la Escuela de Artes y Oficios prácticamente fue instaurada en los años de 1551 por la corte franciscana del fray Godoque Requí, ¿sí? Prácticamente podemos identificar que hasta el día de hoy funciona con el nombre de Colegio San Andrés, ¿sí? Aquí se dan las principales, las primeras, por decirlo así, sitios en donde enseñaban lo que era el arte los europeos hacia los indígenas en general, ¿no? Aquí los indígenas directamente aprendieron lo que es la pintura, la arquitectura, la escultura, pero obviamente los enseñaban con la finalidad de que los indígenas lograran trabajar y ayudarlos en estas obras de arte, ¿no? Aquí también podemos establecer de que dentro de la escuela quiteña aparecen algunos exponentes muy reconocidos. Manuel Chili, arquitecto, escultor, mejor conocido como Caspicara; Bernardo de Legarda, pintor, escultor, trabajador de metales como la plata y el oro; Vicente Albán, ilustrador y pintor. Mire, por ejemplo, estos representantes, especialmente Caspicara, tenía un origen indígena, ¿no? Y en algunos casos, por no decir la mayoría de ellos, tenían que cambiarse sus apellidos, en este caso, para directamente poder tener la participación dentro del arte, poder directamente pintar, poder, en este caso, exponer sus obras de arte, y que sobre todo directamente estén bajo la aprobación de los españoles, ¿no? Bernardo de Legarda, obviamente, pues célebre por el trabajo en los metales, en el oro, y también por una imagen que nosotros la conocemos y la tenemos hasta el día de hoy, y justamente se encuentra en el panecillo. ¿Qué obra será? ¿O qué obra grande tenemos en el panecillo? La Virgen de Legarda. Excelente, muy bien, ¿sí? Entonces, es un arte que prevalece hasta el día de hoy, ¿no? Pero sobre todo también encontramos las iglesias más importantes. Miren, por ejemplo, aquí la iglesia de San Francisco, siglos atrás, ¿ok? Dentro de sus primeros años de construcción, ¿no? Por ende, pues, la mayoría de las obras de arte que nosotros tenemos en las iglesias, en los conventos, la pintura, la escultura, la decoración, ¿sí? Tanto en paredes, en los pisos, prácticamente es un legado que los españoles dejaron al continente americano, pero sobre todo con la ayuda de la población indígena, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto ayudó, en este caso, a que los indígenas pasaran directamente a tener una religión, en este caso, monoteísta, muy diferente a que ellos enseñaban, ¿no? Entonces, podemos identificar, en este caso, que las obras de arte, ¿sí? Y que el arte colonial todavía prevalecen tanto en nuestras iglesias como también en su momento en nuestras casitas, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara de aquellas personas que son religiosas, ¿tienen la imagen tal vez de la Virgen María en casita? ¿De Jesús en la casita? Yo tengo la Virgen de Legarda. Excelente, muy Del bien. corazón de Tenemos, Jesús. ok, tenemos la representación de un pequeño niñito en una decoración en casita, en una pintura, en mármol. Entonces, todo eso prácticamente es parte del legado colonial. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Claro. Nada, licenciado.